Hola chicos, le voy a hablar de las últimas actividades que les mandé. Uno de ellos es la coherencia, las tramas textuales, y el otro es la cohesión, uso de conectores y elipsis. A ver lo que me da el tiempo ahora este video, si puedo abarcar los dos temas y si no hago uno y después le hago otro, ¿sí? En el primero, el de la coherencia, tienen que leer el primer texto que dice los mitos, ¿sí? Este que está acá. Bueno, una vez que lo leen, en la actividad A les dice cuál es el tema general del texto. Señala con una flecha en qué párrafo está esa información. El tema general es los mitos, ¿sí? Entonces ustedes van a buscar en qué párrafo está y lo van a señalar. O lo van a extraer o lo van a numerar y me van a decir el número, ¿sí? En la actividad B dice: numera los párrafos y luego escribí en cuál se dan las respuestas a las siguientes preguntas. Hay una intrusa, táchala. Y dice, son 4 preguntas. La primera dice: en su origen, los mitos pertenecieron a la oralidad o a la escritura. Bueno, lo primero que tienen que hacer es numerar los párrafos, ¿sí? Recuerden que un párrafo se define por un punto y aparte, y además después de cada párrafo se deja sangría, que es el espacio ese que se deja al comenzar a escribir, ¿sí? Entonces los van a numerar. Una vez que los numeren, van a buscar esa pregunta y van a poner en el cuadrito, si ustedes lo copian en su carpeta. Recuerden utilizar la letra cursiva, que es la que se le pide para la materia de lengua. Y en el cuadrito van a poner si es número 1, número 2 o número 3. ¿Sí? Después dice que hay una intrusa. ¿Qué significa que hay una intrusa? Que hay una pregunta que no tiene nada que ver con el texto de los mitos. Entonces ustedes lean las preguntas y se van a dar cuenta cuál es y la tienen que tachar. Después abajo tenemos lo que yo les llamo el cuadrito conceptual, ¿sí? Porque es un cuadrito donde no se explica qué es cada tema. Yo se los voy a leer para que les quede más claro. Para que un conjunto de oraciones formen efectivamente un texto, este tiene que cumplir con el principio de la coherencia. Un texto tiene coherencia cuando todas sus oraciones responden a un tema global y a su propósito comunicativo: entretener, explicar, argumentar. Por el contrario, si las ideas que presenta no tienen relación entre sí o no son relevantes, el texto será incoherente. Además del tema general, los textos desarrollan subtemas en cada párrafo. La información se amplía y se enriquece a medida que se avanza en el texto. La forma en que los subtemas se van encadenando se denomina progresión temática. Bueno, acá explica lo que es la coherencia, ¿sí? Nos dice básicamente que el texto, para que sea coherente, todas sus oraciones tienen que seguir un tema global, o sea, una idea general. Si acá está hablando de mitos, en todos sus párrafos habla justamente de los mitos, ¿sí? Y bueno, si por ejemplo, no sé, comenzar a hablar de los mitos, pasar a una receta de comida, el texto sería incoherente, ¿sí? Se los explico así para que lo entiendan más. Después, en el punto número 2, dice: lee este otro párrafo del texto, los mitos. Acá hay otro párrafo que habla sobre los mitos también, ¿sí? Y acá es al revés, porque en el punto A le dice: ¿qué pregunta responde el párrafo? Ustedes tienen que hacer una pregunta al que ese párrafo dé respuesta, ¿sí? Y en el punto B dice: ¿en qué parte del texto agregarías el párrafo? Indícalo con un asterisco. Bueno, si ustedes tienen la foto y no lo pueden agregar, lo que van a hacer es, me van a decir, lo pondría entre el párrafo 1 y 2 o 2 y 3, ¿sí? Así me responden esa pregunta. Después, en el punto 3 dice: tacha lo que no corresponda y completa la oración. El texto, los mitos, fue escrito con el propósito de entretener o conmover, informar,
convencer, me doy cuenta por qué. Bueno, ustedes van a marcar una de esas tres y me van a decir por qué se dan cuenta, ¿sí? Después acá tenemos otro de los esquemas conceptuales, ¿sí? Que yo se los voy a leer porque acá habla sobre las tramas, ¿sí? Dice, según su propósito comunicativo, los textos organizan su contenido en diferentes tramas textuales. Las tramas son 6, ¿sí? La narrativa, la descriptiva, la conversacional, la argumentativa, la expositiva y la instruccional. La narrativa cuenta una serie de hechos ordenados de forma lógica y cronológica. La narrativa la vamos a encontrar en cuentos, leyendas, mitos, ¿sí? Novelas. La descriptiva dice presenta las características de un objeto, un lugar, una persona o un proceso. Justamente lo que hace es describir. También la podemos encontrar en párrafos de cuentos, de novelas, ¿sí? La conversacional presenta un intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, ¿sí? La vamos a encontrar en una comunicación, la podemos encontrar en una novela, en la parte del diálogo, ¿sí? La argumentativa se ofrece la opinión del emisor y ésta se defiende con una serie de argumentos. Esta la podemos encontrar en los diarios, ¿sí? Cuando se da una nota de opinión. La expositiva dice expone un conocimiento objetivo y específico con ayuda de recursos como la definición, la clasificación y la ejemplificación. Esta la van a encontrar en todos los textos o manuales, ¿sí? Que exponen un tema, ¿sí? Por ejemplo, de biología, de las células, si expone un tema, te va a decir cómo es la célula, ahí te va a dar una definición, después te la va a clasificar, te va a dar ejemplos, ¿sí? Esa es la expositiva. Y la instruccional dice, se proponen los pasos para seguir un proceso y obtener un resultado específico. Por ejemplo, si ustedes le dicen, al profe de educación física, ¿cómo son las reglas de handball? Y él les empieza a explicar, está usando una trama instruccional porque les va a decir, deben hacer tantos pasos, luego pasar la pelota, ¿sí? Bueno. Ahora viene la parte difícil. Dice, tienen que pensar qué trama predomina en estos textos. El mito Los hijos de Cronos. ¿Qué trama predomina ahí? En una publicidad. Ahí se me escapó algo de explicarles, bueno, de la argumentativa. La trama argumentativa también lo que hace es tratar de convencer al otro, ¿sí? Entonces piensen ahí un poquito. Y después le pide que les diga las reglas de un juego de mesa. Esa es muy fácil. ¿Qué trama va a tener las reglas de un juego de mesa? Bueno, esa es la actividad 4. En la actividad 5, de nuevo tienen que leer otro texto cortito, que es sobre el monte de Olimpo. Dice, señala el párrafo intruso. Entonces lo van a leer y van a decir qué párrafo es el intruso. ¿Qué pistas te ayudan a reconocerlo? Y en el punto B dice, una vez quitado el párrafo intruso, ¿qué tramas dirías que predominan en el texto? Justifica tu respuesta. Sí, de nuevo tienen que decir qué tramas predominan en este texto. Bueno, creo que me alcanza el tiempo para explicar cohesión, así que pasamos al otro tema, que es la cohesión, ¿sí? Acá, a ver, les voy a mostrar para que no les queden dudas. ¿Vieron? Ustedes lo tienen por foto, así que el que no tiene la fotocopia por ahí es más difícil. La cohesión, uso de conectores y elipsis. Dice, lee el texto. Acá seguimos siempre con el mismo texto, eso es lo bueno, ¿sí? Seguimos con Mito, con Zeus. Dice, rastrea los siguientes conectores y luego uní cada uno con la relación que establece. Y por ejemplo, tienen el primero, entre tanto. Entre tanto está al comienzo del texto, entonces ustedes lo van a señalar y tienen que buscar, dice, relación de consecuencia, relación de tiempo, relación de objeción a lo que se afirma, relación de suma o acumulación de elemento, relación de tiempo. Entre tanto es relación de tiempo, ¿sí?
Entonces ustedes lo unen. Después tienen y, pero por esa razón antes. Van a buscar en el texto y, pero por esa razón antes, y después lo van a unir acá con el que a ustedes les parece que va, ¿sí? Porque no se preocupen si no lo saben. Pongan acá la explicación que ustedes creen que va. Después, en el punto B, dice, conversen entre todos de qué forma colaboran estas palabras para que el texto esté mejor escrito y cumpla su propósito comunicativo. Bueno, yo los voy a ayudar con esto. Estas palabras lo que hacen es conectar oraciones, ¿sí? Por eso se llaman conectores. Y hacen que el texto sea más fluido, ¿sí? Y que tenga, bueno, la coherencia con lo que después la leemos, ¿sí? Usamos estos recursos de cohesión, que son los conectores y la elipsis, para que el texto tenga coherencia. Abajo tenemos de nuevo otro esquema explicativo, ¿sí? Que dice, para ser comprensible un texto debe ser coherente, como ya lo vimos, y también cohesivo. La cohesión es la propiedad por la cual las palabras y las oraciones de un texto están conectadas entre sí para producir una unidad de sentido. Hay diferentes procedimientos para conseguir esto. El uso de conectores son conjunciones y otras expresiones que permiten establecer distintos tipos de relaciones entre las ideas. Por ejemplo, primero liberó a sus hermanos y luego se enfrentó a Crono. Primero es un conector y luego es otro conector. Yo después les voy a pasar un esquema, un cuadrito donde están todos los conectores para que ustedes lo anoten y los tengan, ¿sí? Y después tienen la elipsis. En la elipsis se omite una palabra o frase, que es omitir, quitar, ¿sí? Que se puede reponer por el contexto. Por ejemplo, Julia leyó el primer mito, Alan el segundo. En este caso se omitió la palabra leer, ¿sí? Bueno, después en el punto 2 nos dice, otro caso de elipsis es el sujeto tácito. Sujeto tácito es cuando en una oración no está el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, dice, se levantó a las 10 de la mañana. No dice quién se levantó. Nosotros suponemos que puede ser él o ella. Entonces, él o ella sería el sujeto tácito, ¿sí? En el texto de la actividad 1, identifica la oración en la que aparezca este caso y subráyala. Luego anota en el margen cuál es el sujeto. O sea que lo que ustedes tienen que hacer en el texto es buscar una oración que no tenga sujeto, ¿sí? Eso es lo que van a hacer, una oración que no tenga sujeto. Bueno, el punto 3, ¿qué tipo de conectores crees que predominarán en los textos narrativos? ¿Por qué? Hasta que yo no les pase el esquema con los conectores, no lo hagan porque tienen que saber qué tipos de conectores hay, ¿sí? Y bueno, les explico el último porque ya veo que no me da el tiempo de grabación. En el punto 4 dice, reescribí este fragmento usando estrategias de cohesión. Tienen un fragmento donde lo que yo estoy viendo acá